Cordial saludo. Bienvenidos al Diplomado de Seguridad del Paciente, Módulo 8, Cirugía Segura. Para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos hemos establecido 3 objetivos a desarrollar dentro del módulo. El primero es identificar cuáles son los errores o fallas más comunes en la atención relacionadas con procedimientos quirúrgicos. Segundo, identificar cuáles son los factores contributivos más comunes y de mayor impacto que favorecen la presencia de riesgos en la atención del paciente en los procedimientos quirúrgicos. Y el tercero está relacionado con identificar las barreras y esas acciones que me permiten hacer defensas de seguridad más eficaces para prevenir la aparición del riesgo en los procedimientos quirúrgicos y su aplicación para mitigar las consecuencias. ¿Por qué es importante trabajar en la seguridad de la atención en los procedimientos quirúrgicos? Tenemos unas características. Según datos mundiales, el número de procedimientos quirúrgicos frente a su complejidad ha ido aumentando y esto se debe a la carga de enfermedad que hoy por hoy venimos presentando a nivel mundial. La presencia de patologías oncológicas. Segundo, las enfermedades cardiovasculares hacen que los procedimientos quirúrgicos para el abordaje de estas patologías impliquen más complicaciones. Esto va de los avances también de la ciencia y la tecnología y la necesidad de capacitación y generación de competencias y habilidades de atención en salas de cirugía del personal de salud que cumple con estas funciones. Entonces, hablamos de que hay una carga de enfermedad de la población mundial. También la introducción de tecnologías, pero la capacitación sistemática del personal que trabaja en estos servicios es fundamental. Hablaremos de datos estadísticos y de manera específica para Colombia tenemos lo siguiente. De acuerdo al estudio IVEAS, la prevalencia de eventos adversos del 13.1%, el 43.3% estuvieron relacionados con procedimientos quirúrgicos y la severidad de estos fue variable, con predominio de severidad moderada que correspondía al 57%, mientras que los eventos adversos graves correspondieron al 22.3% del total de eventos adversos relacionados con procedimientos quirúrgicos. Como podemos ver, solamente en este pequeño dato estadístico nos muestra el por qué tiene tanto peso el trabajar en el abordaje de la seguridad de los procedimientos quirúrgicos. Bajo la iniciativa de la OMS, Cirugía Segura Salva Vidas, se pretende reducir el número de muertes derivadas de procedimientos quirúrgicos y los inherentes a cada una de las prácticas ligadas a esta, como las fallas en la anestesia y las infecciones de sitio operatorio. En Colombia, una de las organizaciones que ha venido abanderando esta estrategia desarrollada o establecida por la OMS ha sido SCARI. A lo largo y desde el 2019 ha venido abordando diferentes instituciones del país para poder educar e implementar la lista de chequeo de la OMS. No quiere decir que la OMS sea la única lista de chequeo. Recuerden que la OMS ha establecido una base para el abordaje de la lista de chequeo de cirugía segura. Hay instituciones que la han robustecido mucho más, precisamente para, de acuerdo pues, a las características institucionales, a los procedimientos quirúrgicos que establecen en sus instituciones y de esta manera hacer una lista mucho más completa. Para el abordaje de la cirugía segura tenemos en cuenta que hay 3 momentos. Más adelante vamos a profundizar en ellos, pero de entrada les menciono el preoperatorio. En el preoperatorio hablamos de algo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un acto tan importante y que es de manera previa a la ejecución del procedimiento que se debe abordar el paciente, el cirujano que vaya a efectuar el procedimiento. Recuerden, es el cirujano que va a realizar el procedimiento, es quien debe abordar al paciente, darle una explicación detallada, sencilla, que dé a conocer los riesgos y complicaciones del mismo y efectivamente en qué consiste el procedimiento y de esta manera él pueda consentir a través de esa firma que ha comprendido la información que le acaban de transmitir. Para el abordaje de cirugía segura hemos retomado literatura
relacionada con no solamente la OMS, sino también de CNTEC, y dentro de estas recomendaciones que nos da el Colegio de Médicos y Cirujanos de Columbia Británica, el cual publicó unos estándares de acreditación para el abordaje de estos procedimientos, teniendo en cuenta o resaltando más bien estos riesgos que puede llegar a presentar el paciente y a su vez qué podemos hacer para minimizar ese riesgo en la atención. Entonces acá tenemos que se destacan unos indicadores para los equipos y acá es importante que digamos que ampliemos un poco el término de equipos, ya no estamos refiriéndonos a equipos de salud, sino a equipos biomédicos. Ya lo hemos venido mencionando a lo largo pues del desarrollo del diplomado. Cuando hablamos de seguridad del paciente confluyen tantos factores que no solamente son inherentes al personal de salud, también son otros factores y para este caso hablaremos de los equipos biomédicos. Un programa de orientación e información que proporciona a las personas que usan los equipos. Procedimientos quirúrgicos tienen en las salas de cirugía, se cuentan con equipos de alta tecnología y de alto riesgo también, de moderado a alto riesgo. Entonces, de esta manera debemos asegurarnos que nuestro equipo reciba la capacitación adecuada para la puesta en marcha de estos diferentes equipos biomédicos. El equipo especializado en la instrumentación es operado por personal competente. En la medida en que yo adquiero una tecnología, yo debo asegurar que conozco su respectivo funcionamiento, que cuento con el personal idóneo para brindar la capacitación del mismo y que estoy formando de una manera responsable y segura a quienes en últimas van a terminar operando este equipo durante el procedimiento quirúrgico que se vaya a efectuar al paciente. Equipo solo se utiliza según lo previsto por el fabricante. Acá retomamos que cada equipo tiene unos objetivos que deben ser conocidos por el personal. En la medida en que yo tenga claro cuál es el objetivo en la operatividad del equipo, asimismo voy a poder asegurar y no esperar de que mi equipo me brinde otra cosa diferente a lo que estoy destinado desde fábrica. Manual del operador del fabricante para el equipo específico utilizado en la instalación, el cual debe estar disponible para el operador del equipo. Recuerden que cuando se adquiere el equipo, al momento de adquirirlo como institución, debemos asegurarnos de que contamos con el manual para identificar cuáles son esas características y cuáles son esas condiciones de seguridad frente al funcionamiento del equipo y cuáles pueden llegar a considerarse inseguras para poder en el funcionamiento del equipo. Todo el equipo se encuentra y se almacena en un lugar seguro y protegido. Tener en cuenta que en los diferentes servicios debemos de asegurar unas condiciones de almacenamiento también de los equipos. Ejemplo, si requiere una conexión continua a la fuente de energía, asegurarlo de esa manera. El mantenimiento de los ventiladores, etcétera. Entonces, debemos conocer cuáles son esas características para generar seguridad en el almacenamiento de los equipos biomédicos. Todo el equipo de protección personal, ejemplo, delantales de plomo, gafas, láser, etcétera, cuando no se utilice, se almacena de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Digamos que acá es importante y por eso se retoman estas condiciones relacionadas con los equipos biomédicos y con los elementos de protección, porque en la medida en que nosotros sepamos cómo se deben almacenar al momento de no utilización, estamos asegurando su vida útil y no estamos, digamos que generando una posible falla al momento de utilizarlos. Ejemplo, si no sabemos cómo almacenar los delantales plomados, esto puede generar un riesgo para el equipo que opera un equipo de radiación ionizante. Como les mencionaba, en el anterior diapositiva retomamos una literatura porque fueron interesantes estas recomendaciones. Acá retomamos lo que nos menciona el CNTEC y está relacionado con que se elaboró una guía de práctica clínica denominada Intervenciones Preventivas para la Seguridad en el Paciente Quirúrgico, preparación del paciente y hace una serie de recomendaciones en los siguientes aspectos.
Primero, prevención en la infección de la herida quirúrgica. Acá es importante tener consideración que el paciente, si bien está programado para un procedimiento quirúrgico, allí le hacen una asepsia del sitio quirúrgico previo, en esa fase del preoperatorio, el paciente se le debe educar y a nuestro personal enseñarle cómo abordar el paciente para hacer un baño que asegure la eliminación de esa biocarga del paciente y de esta manera se elimina el riesgo de generar una infección posoperatoria. No hacer uso de cuchillas para el rasurado. Antes no se tenía, digamos, como tanto soporte o evidencia científica que demostrara que el generar un rasurado no era tan efectivo y por el contrario se me generaba un riesgo en cuanto a la generación de una infección. Entonces, tener en cuenta en qué tiempo se debe hacer ese rasurado para no generar ese riesgo al momento de hacer el procedimiento como tal. Y nuevamente hacemos énfasis en la importancia de hacer o aplicar los momentos de lavado de manos con su técnica adecuada, teniendo en cuenta que tenemos los 3 tipos de lavado de manos y que a veces se tiene desconocimiento frente a los tiempos y a la técnica en el lavado de manos quirúrgico. Prevención de eventos vasculares. Acá debemos tener en cuenta las condiciones en el uso de medicamentos. Entonces, para el caso médico, entonces se aborda no solamente el médico, quien ordena, y el personal de enfermería, quien hace el seguimiento, el cumplimiento de las órdenes. Entonces, acá es tener en cuenta que para el tipo de cirugías que son de cirugías no cardíacas, no se recomienda el uso de beta bloqueadores ni de alfa 2 agonistas como prevención de eventos cardiovasculares. Y en pacientes con tratamiento de ácido acetil salicílico, tener en cuenta que no se recomienda retirarlo de forma rutinaria. Hay que valorar, primero, individualizar ese riesgo versus la efectividad. Yo no puedo estandarizar, sino tener en cuenta esas condiciones individualizadas del paciente para determinar si continúa o no con este tratamiento y de esta manera minimizar el riesgo de ese procedimiento quirúrgico que se relaciona con eventos vasculares. La prevención del tromboembolismo venoso. Tenemos entonces unas características y dentro de esas recomendaciones que nos establece CENETEC en su guía, tenemos que se debe caracterizar el riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar para definir las medidas de prevención. Entonces, dentro de toda esa valoración preanestésica que se hace, se identifica también esos riesgos potenciales del paciente. En la medida que se haga de una manera responsable, se determinará cuál es el riesgo y asimismo las intervenciones de manera oportuna. Utilización de medias de compresión, preferiblemente graduadas hasta la cadera o el muslo si no existe contraindicación. En esa valoración yo puedo identificar si es pertinente o no el uso de estas medidas de compresión y como lo dice, dependiendo si hay una contraindicación, se determinará si se usa o no. Los mecanismos de presión neumática intermitente son una alternativa al tratamiento farmacológico. Se recomienda el uso de heparinas de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada, teniendo en cuenta que esta última genera un mayor riesgo de hemorragia. En los pacientes en los que se decida retirar el tratamiento anticoagulante, tener en cuenta las características en cuanto al mecanismo de acción del anticoagulante. En los tiempos, entonces algunos se tendrán que retirar 5 días antes del procedimiento quirúrgico o 3 días. Esto lo determinará el médico, pero es importante conocerlo en qué intervalos de días debo suspenderlo. El mantenimiento de la normotermia es una de las complicaciones también que se pueden derivar de los procedimientos quirúrgicos y está relacionada que al momento de trasladar al paciente al quirófano y antes de iniciar la inducción, yo debo asegurarme que el paciente cuente con una temperatura mínima de 36 grados centígrados. De no serlo así, yo debo asegurar de que el paciente tenga esta temperatura para poder iniciar el procedimiento quirúrgico. Asimismo, una vez culminado el procedimiento quirúrgico, debo asegurar que esas condiciones de normotermia se mantengan. Generalmente salen con hipotermia, entonces sí es necesario contar con mantas térmicas para evitar que se materialice ese riesgo y tenga complicaciones posquirúrgicas.
A continuación, haremos el abordaje desde lo planteado en el paquete instruccional del Ministerio y se han establecido estas acciones inseguras en los procedimientos quirúrgicos. Los vamos a leer y más adelante se irá profundizando cada uno de ellos. Procedimientos quirúrgicos en paciente equivocado. Procedimientos quirúrgicos en sitio incorrecto. Cancelación de procedimientos quirúrgicos. Procedimientos quirúrgicos no pertinentes. Olvido de material quirúrgico al interior de un paciente que se conoce como óblito. Contaminación de sitio operatorio, inadecuada inmovilización del paciente en el procedimiento quirúrgico y falla anestésica. En lo relacionado a procedimientos quirúrgicos en el paciente equivocado, acá digamos que interviene un paquete que es el relacionado con la identificación segura del paciente. Y acá más adelante lo vamos a ver en la lista de chequeo, es importante validar no solamente la identificación del paciente correcto, sino también del sitio quirúrgico. Procedimiento quirúrgico en sitio correcto, entonces yo no solamente identifico que sea el paciente que requiere el procedimiento quirúrgico, sino también que sea la lateralidad o la zona quirúrgica a abordar. Cancelación de procedimientos quirúrgicos es considerado un evento. Estancias prolongadas, mayor riesgo de adquisición de infección asociada a la atención en salud, entonces por lo tanto se debe hacer un seguimiento y un abordaje de la cancelación de los procedimientos quirúrgicos. Procedimientos quirúrgicos no pertinentes. Acá es importante tener en cuenta que en ocasiones se establece una conducta, pero que no es la pertinente. En estos casos también es importante reportarlo al programa de seguridad. Recuerde que el programa de seguridad tiene una connotación no punitiva y no buscamos señalamientos, sino abordar a quien lo está haciendo para que aprenda del error y también como organización se pueda lograr. Olvido de material quirúrgico al interior de un paciente, óblito. Se han establecido estrategias de tableros para realizar el conteo de material quirúrgico utilizado y de esta manera minimizar el riesgo de que se nos olvide compresas, gasas o demás. Contaminación de sitio operatorio. Acá es importante tener en cuenta dentro de las salas de cirugía o, como ya lo habíamos mencionado, en esa fase preoperatoria, cómo estoy bañando al paciente, cómo lo estoy preparando para trasladarlo a su procedimiento quirúrgico. En sala, ya tener en cuenta esas características de la infraestructura de fácil limpieza y desinfección. Eso como primera medida. 2, que se tenga el antiséptico disponible para hacer el lavado quirúrgico y que se tenga el material estéril de acuerdo a lo que sea el procedimiento que se vaya a ejecutar. Inadecuada inmovilización del paciente en el procedimiento quirúrgico es otra de las complicaciones. A veces se piensa que un procedimiento quirúrgico, dado su tiempo, no llega a generar una lesión por presión y acá por eso se menciona. El riesgo de generar una LPP durante un procedimiento quirúrgico es altísimo y está dado puede ser por una condición inadecuada de la mesa quirúrgica o 2, porque se establece un posicionamiento inadecuado del paciente. Recuerden que la LPP es ese aumento de esa presión entre la piel y la superficie, lo que genera ese eritema y que en ocasiones puede llegar a ser incluso hasta de segundo grado. Entonces es importante tener en cuenta esta característica para minimizar esta presencia de LPP. Falla anestésica. Dentro de la valoración preanestésica, acá se tiene en cuenta estos riesgos que puede llegar a presentar el paciente. Entonces, nuevamente, si se hace de una manera responsable, se podrán identificar estos riesgos de una manera oportuna. Dentro de las estrategias definidas para los procedimientos quirúrgicos, contamos con lista de chequeo. Una lista de chequeo es esa que me marca la pauta de que no se me olvide esto para poder hacer del acto quirúrgico algo seguro. Entonces acá se extrae, esto es de la literatura del paquete instruccional, este es un comparativo de la lista de chequeo establecida tanto por la OMS como el SURPAS. Entonces acá tenemos estas 4 características de la lista de chequeo que nos habla de lugar, momentos, profesionales involucrados y rango de aplicación.
Dentro del lugar tenemos que la OMS es muy específica con lo relacionado a sala de cirugía, mientras que SURPAS habla de sala de espera, sala de cirugía, de recuperación. En momentos, directamente, en la de la OMS, directamente antes y después de la cirugía. SURPAS, desde la admisión hasta el alta del paciente. Profesionales involucrados. La OMS, la lista de chequeo de la OMS, involucra cirujano, anestesiólogo, enfermera e instrumentadora. En el SURPAS se involucra médico, enfermera de sala, cirujano, anestesiólogo, enfermera instrumentadora, enfermera de recuperación. Como lo ven, es multidisciplinario. En el rango de aplicación, en la lista de la OMS, es relativamente fácil y limitado, y la de SURPAS es relativamente difícil y extenso. Acá establecemos como esos 3 momentos definidos en la lista de chequeo. Entonces tenemos el antes, el durante y el después. El antes de la inducción de la anestesia, que es preoperatorio, incluye valoración y que ya lo habíamos mencionado, el consentimiento informado. Son todas esas actividades que se realizan una vez definido que el paciente requiere un procedimiento quirúrgico, son todas esas acciones relacionadas con valoración preanestésica, riesgo de una intubación difícil, riesgo de sangrado, etcétera. Esto es lo que se identifica en esa fase preoperatoria. Después de la inducción de la anestesia, antes de la incisión quirúrgica, estamos hablando de la fase intraoperatoria. Es cuando ya tenemos el paciente en la sala de cirugía ya listo para iniciar el procedimiento quirúrgico. Y tercero, el cierre de la herida quirúrgica, pero previo a la salida del paciente del quirófano posoperatorio. Acá se trae la lista de chequeo. Ya hemos venido viendo cuáles son esas acciones inseguras que se han enmarcado dentro del paquete instruccional, y la lista de chequeo lo que busca es esto: recordar y establecer esos criterios mínimos importantes que no se pueden pasar por alto para evitar de que se nos generen riesgos durante los procedimientos quirúrgicos. Minimizar al máximo estos riesgos, porque recuerden que hay unos factores extrínsecos que son precisamente todos los que hemos venido hablando, pero que hay unas características intrínsecas del paciente que las logramos identificar y que por más de que establezcamos esas barreras, pues se van a presentar, pero en la medida que conozcamos cuáles son esos factores, los vamos a poder intervenir. Tenemos entonces, dependiendo de estos 3 momentos que hemos venido hablando, entonces hablaremos del primero, antes de la inducción de la anestesia. Entonces acá, ¿quiénes deben realizar esta tarea? El enfermero y el anestesiólogo como mínimo, y dentro de ellos se tienen unos interrogantes. ¿Ha confirmado el paciente su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento? Al evaluar estas 3 características, si una de ellas me falta, entonces no daría para colocarle el visto bueno y marcar el sí. En caso de que llegue el paciente y, ejemplo, no tenga el consentimiento informado, es importante explicarle y no de afán hacer que firme el paciente, porque recuerde que el consentimiento informado, el objetivo principal es que el paciente consienta a partir del entendimiento de la información del procedimiento que le van a realizar. Se ha marcado el sitio quirúrgico. Una vez identificado el paciente correcto, debo con él, en presencia de él, indagando, y en caso de que su condición clínica no lo permita, validar en historia clínica. Ejemplo, si es una intervención en miembro superior derecho, validar que efectivamente sea esa lateralidad y no terminar efectuando la intervención en el miembro superior izquierdo. Se ha completado la comprobación de los aparatos de anestesia y la medicación anestésica. Entonces lo mismo, se valida si se cumplió o no se cumplió. Nuevamente, si falta alguna de estas características, se dará por no cumplido y no se puede marcar el visto bueno. Se ha colocado el pulsoxímetro al paciente y funciona. Acá es importante identificar los signos, la oximetría con la que ingresa el paciente, entonces validarlo y registrarlo. ¿Tiene el paciente alergias conocidas? Entonces es importante explicarle al paciente o identificar de manera previa cuáles son esas posibles alergias que presenta el paciente, porque puede en la fase intraoperatoria
presentar una reacción y si no habíamos indagado, pues materializarse allí. Vía aérea difícil, riesgo de aspiración. En esta valoración preanestésica se valora qué tan difícil es el acceso a la vía aérea del paciente y de esta manera establecer o preparar al equipo para que pueda responder de una manera efectiva. Riesgo de hemorragia, mayor a 500 mililitros, 7 mililitros por kilogramo en niños. No, sí, y se ha previsto la disponibilidad de líquidos y 2 vías intravenosas o centrales. Dependiendo de esa valoración, yo identifico que mi paciente cumple con esta característica, tiene el riesgo de hemorragia. Nuevamente, preparo a mi equipo y me aseguro de la disponibilidad del hemodiderivado para responder frente a una emergencia en caso de ser necesario. Acá terminaríamos la fase preoperatoria. Esta es una lista de chequeo que, como les mencioné, se puede ajustar de acuerdo a las características y necesidades y el nivel de calidad y seguridad que quiera brindar la atención. Antes de la incisión cutánea sería el segundo momento. Se debe efectuar por el enfermero, el anestesiólogo y el cirujano. Confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función. A veces del día a día, en el corre-corre, en las dinámicas institucionales, pasamos por alto y le restamos importancia a esta actividad. Es importante presentarse, presentar al equipo y el rol que va a cumplir. A veces, obviamente el paciente no lo va a recordar, pero no podemos pasar por alto esta actividad y como tal se debe ejecutar. Confirmar la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento. Aunque se haya efectuado y es obligatorio en esta primera fase del preoperatorio, que ya lo habíamos hablado, acá nuevamente se ratifica y nuevamente se valida que sea el paciente correcto y que sea el procedimiento a ejecutar en el sitio correcto. Se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos. Entonces, tener en cuenta que estandarizar también dónde se hace ese abordaje, esa administración de esa profilaxis antibiótica, en el servicio de internación o en el servicio de cirugía. Al estandarizar esto tenemos claridad, se evita, digamos, ahí permite tener una comunicación efectiva y asertiva dentro del equipo de salud y establecer claramente quién va a hacer la administración y no dar por hecho que, por ejemplo, desde el servicio de internación, quién va a hacer la administración se va a hacer desde el servicio de cirugía o viceversa. Entonces es importante primero estandarizarlo, comunicarlo a todo el equipo de salud y por último implementarlo. Previsión de eventos críticos. Con respecto al cirujano, ¿cuáles serán los pasos críticos o no sistematizados? ¿Cuánto durará la operación? ¿Cuál es la pérdida de sangre prevista? Entonces, de acuerdo a estas características, entonces se prevé qué necesidad puede llegar a tener el paciente frente a una complicación. Anestesista, ¿presenta el paciente algún problema específico? Entonces, de acuerdo a su valoración preanestésica, él ya tiene identificado algunos riesgos. Lo hablábamos de una vía aérea difícil. Ejemplo, lo puede mencionar, paciente fulano de tal que presenta riesgo de una vía aérea difícil. Lo expone a su equipo de salud para que todos tengan conocimiento de ese riesgo identificado en su valoración. Equipo de enfermería. Se ha confirmado la esterilidad con resultados de los indicadores. En este punto es importante saber identificar qué identificar y cómo identificar si el instrumental es estéril o no. Ejemplo, entonces, que tenga el indicador químico, que se haya efectuado una esterilización en un equipo confiable, que cumpla con estas características, que el paquete esté seco y no esté húmedo. Recuerden que un paquete húmedo es un riesgo para la ejecución del procedimiento quirúrgico, debe ser retirado de la sala. Es más, no debía haberse recibido porque se tiene que verificar antes de ingresar a la sala y en caso de estar húmedo se devuelve y se solicita un nuevo equipo. Hay dudas o problemas relacionados con el instrumental y los equipos. Ejemplo, un material de osteosíntesis. No se hizo la verificación de la cantidad e instrumental requerido. Entonces, frente a la duda, es importante también tener estandarizados porque recuerden que esto no se debe hacer en sala, sino de manera previa y con una planificación organizada
establecer esas necesidades del procedimiento quirúrgico y asegurar con esa casa comercial que efectivamente se está entregando el instrumental que requiere nuestro paciente. Pueden visualizarse las imágenes diagnósticas esenciales. Entonces acá, ejemplo, paciente que va para una osteosíntesis. Es importante contar con los rayos X de manera previa y las ayudas diagnósticas que considere el cirujano. De esta manera, entonces terminamos este segundo momento relacionado con antes de la incisión. Vamos para el tercer momento y se relaciona con antes de que el paciente salga del quirófano. ¿Quién lo ejecuta? El enfermero, el anestesiólogo y el cirujano. El enfermero confirma verbalmente el nombre del procedimiento quirúrgico, si efectivamente lo que se ha identificado desde la fase preoperatoria fue lo que se ejecutó. El recuento de instrumentos, gasas y agujas. Precisamente recuerden que habíamos hablado de óblito, que es el olvido de material dentro del paciente. Entonces acá se está validando si se utilizaron 10 compresas, que efectivamente se cuenten con las 10 compresas y se hace el conteo de gasas para garantizar de que efectivamente no se va a presentar este evento adverso relacionado con óblito. El etiquetado de las muestras, lectura de la etiqueta en voz alta, incluido el nombre del paciente. Ejemplo, muestras de patología. Entonces, recuerden el impacto que puede llegar a tener la mala identificación de una muestra de patología. Una vez que egresa el paciente de la sala de cirugía, si se presenta una confusión en la muestra de patología, ¿quién nos va a garantizar la confiabilidad en ese diagnóstico a partir de esa muestra? Por eso es importante, y acá nos habla de mencionarlo en voz alta con la identificación del paciente, establecer una rotulación y un embalaje adecuado para hacer el traslado seguro de la muestra. Si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental y los equipos, entonces de acuerdo a lo que se haya identificado durante el proceso quirúrgico, es importante abordarlo y si se puede intervenir allí o si no comunicarlo para tenerlo en cuenta en la fase de recuperación. El cirujano, anestesiólogo y enfermero. ¿Cuáles son los aspectos críticos de la recuperación y el tratamiento del paciente? Ejemplo, paciente que presenta o está un poco hipotérmico. Al pasar la recuperación, la idea es que se haga este abordaje y se intervenga de manera oportuna y se evite que el paciente esté más hipotérmico y que se convierta en una complicación, como ya lo habíamos venido mencionando. De esta manera hemos abordado de una manera práctica, sencilla, desde diferentes literaturas, cuáles son esas recomendaciones que, como lo mencionaba, implica el equipo de salud y todos esos factores que a veces pasamos por alto, pero que confluyen en la seguridad de nuestros pacientes. Muchas gracias.